Buenos días, hermanos, amigos. Quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia que habla en Mateo 24, en el versículo 3. Dice que el Señor, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24, versículo 6 en adelante, 6 al 8, dice que: Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como nunca antes, en el siglo XX, ha habido tantas y grandes guerras, tantos terremotos, tantos volcanes en erupción, en muchos lugares, huracanes violentos y tsunamis. Hasta el 2011, yo ni siquiera había oído hablar de tsunamis, pero vimos cómo el mar irrumpió en Indonesia, en todas las islas de Sumatra y toda esa zona, y mató muchísima gente, hizo un desastre terrible. Y esto, tsunami, me quedó muy grabado en la mente porque nunca antes había escuchado hablar o le había prestado atención a esto. Y realmente el Señor dijo que esto sería principio de dolores. ¿Y cómo es el tema de los principios de dolores? Yo analizaba que una mujer cuando está encinta, cuando está esperando un bebé, cuando está cerca del alumbramiento, empieza a tener contracciones leves y, digamos, y distantes. Pero cuando el alumbramiento está muy cerca, cuando el alumbramiento es eminente, se multiplican y se intensifican los dolores del parto. Lo que quiero decir que lejos de mejorar ahora en la situación que estamos viviendo, lejos de mejorar, la cosa seguramente irá a peor, porque esto es principio de dolores. Son las primeras contracciones del alumbramiento. Esto está escrito, no es que lo estoy inventando yo, esto está escrito. Hay una señal que nos muestra con mucha claridad que estamos muy cerca del final de los tiempos. Y esto es Israel, la nación de Israel. Una profecía acerca de esta nación nos indica en Mateo 24, en el versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola. En toda la Biblia, Israel político es representado por la higuera. Dice: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación a que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que, como les decía, en toda la Biblia, la higuera representa a Israel político. En el año 70 después de Cristo, el hijo de un emperador, el general Tito, de un emperador romano, sitió a Israel y la redujo a escombros, fueron muertos a espada y fueron los que quedaron esparcidos por todo el mundo y dejaron de ser una nación en el año 70 después de Cristo. En el 1948, el 14 de mayo de 1948, en un solo día, ellos volvieron a ser una nación, volvieron a habitar el mismo lugar que ellos tenían en aquel entonces, hablando el mismo idioma, conservando las mismas costumbres, y en un solo día se constituyeron una nación a los ojos del mundo. El Señor dijo que la generación que viera esto no pasaría hasta que venga el Hijo del Hombre. Realmente pasaron 1900 años y es un milagro que Israel se constituyera de nuevo en una nación. La generación que vea esto no pasará hasta que venga del Hijo del Hombre. Una generación se cuenta entre 70 o 80 años más o menos. Así que hagamos cuenta. Dice el versículo 39 que no entendieron, pero si tú entiendes, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Recuerda que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si estás mirando todos estos acontecimientos que están sucediendo, te aconsejo que busques a Dios, que Él te pueda revelar a través de su Espíritu Santo, su palabra. Así que te animo a buscar a Dios en oración y en tu habitación a solas, encerrado. Permítele que Él entre en tu corazón. Que Dios te bendiga. Que tengas un buen día.